No, ya sería todo, ya nomás comenzar la procesión. Si gustan, nos vamos a acomodar. Nos acomodamos la procesión. Si quieren nada más ahí, los demás ponerse de pie, por favor. No, porque viene la Biblia para que no. Si pudieran en esta parte abrir un poquito ahí. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que Cristo, palabra de Dios, acompañe cada uno de los momentos de nuestra vida. Que nos acompañe en esta tarde en que iniciamos esta semana bíblica aquí en el Decanato Fresnillo para, pues de alguna manera, honrar a Dios en ese misterio tan grande de la revelación y que nos ha dejado por escrito, pero adorarlo sobre todo por lo que ha producido, la encarnación de su propia palabra, de la palabra divina, y que nos ha valido la redención. Eso es lo que vamos a pedirle, haciendo la oración que Cristo mismo nos dejó como una enseñanza perenne. Digamos todos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Pidamos también a la Santísima Virgen que nos acompañe en este proceso, porque ella es quien de una manera privilegiada supo contemplar la palabra, escucharla, profundizarla, pero sobre todo llevarla en su seno. Creo que de muchas maneras ella está pues pendiente de cada uno de nosotros. Digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pidamos también al patriarca San José, que es el patrono de la misma Iglesia, y al que Dios quiso encomendar el cuidado de la palabra encarnada. Pidámosle que esté siempre acompañándonos en cada momento de nuestra vida. San José, patriarca hermoso, que cuida la Iglesia en cada momento, custodia nuestra fe, aumenta nuestra esperanza y ayúdanos en nuestra vida de caridad. Y que este inicio pues de la semana que queremos dedicar a la palabra de Dios nos vaya nutriendo a cada quien
en nuestra propia vida de fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, por favor, vamos a iniciar este momento, con la introducción y lo que sería el primer tema. Miren, se nos ha propuesto una reflexión precisamente acerca de San José. Ustedes saben que se proclamó el año de San José y que pues está de alguna manera vigente esa reflexión para toda la Iglesia. ¿Por qué el Señor San José tiene esa importancia para la vida de cada uno de nosotros? Pues porque es una figura, dijéramos, primordial en la vida no solo de nosotros como bautizados, sino de toda la humanidad, en el sentido de que lo que Dios ha querido ofrecerle al pueblo judío al principio, lo hizo para todos los pueblos. Y ya con la venida de Cristo, lo que ha querido ofrecer en la Iglesia también está abierto a todas las naciones. Nada es así como privado o como oculto, sino que siempre tiene la apertura a todos los seres vivos y de manera privilegiada pues a los seres humanos. Entonces, decía el Papa en su documento que se llama Con el corazón de Padre, presentando esta figura de San José, que él fue de alguna manera visto como privilegiadamente tanto en los evangelios de San Mateo y de San Lucas. San Mateo, de hecho, lo pone como al que se le explica cómo va a estar el asunto de la encarnación. En San Mateo, la Santísima Virgen pasa un poquito desapercibida y al que el ángel le anuncia, ¿se acuerdan? Es a San José. No dudes en llevar a tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces, no tengas miedo. Y él entiende muy bien, de acuerdo a esa reflexión que hace el evangelista, que su tarea va mucho más allá de la vida de familia, porque Dios está preparando, la redención del género humano. Entonces, ahí en el Evangelio de San Mateo se logra ver como esa figura tan importante. En el Evangelio de San Lucas, a quien se le hace todo el anuncio es a la Santísima Virgen María. Sin embargo, la figura de San José no pasa desapercibida. También se exalta de una manera pues que queda en un grado alto para la veneración. Y es que no por nada la figura de San José ha querido despertar en todos los miembros de la Iglesia como ese amor a un Padre humano para relacionarlo de alguna manera con la paternidad divina. Dios pues no es hombre ni mujer, Dios no tiene género, ¿verdad que no? Lo referimos a Él, o nos referimos a Él con las figuras de Padre, de Hijo, de Espíritu Santo, porque así se nos ha revelado, o así lo pudieron entender las personas de desde que comenzó el pueblo judío. Ellos lo vieron como Padre, como Pastor, como Señor de los ejércitos, pero por su cultura centrada en la primacía del varón. Entonces, pero Dios no tiene figura humana, vamos. Nosotros nos referimos a Dios con las ideas que podemos más o menos manejar. Pero ¿qué podemos decir de Dios que lo abarque completamente? Nada. Entonces utilizamos solamente las palabras humanas, el lenguaje humano. Y como que lo más cercano era verlo a Él así como Padre. Aún que en muchos lugares se ve
las actitudes de Dios más como de una madre. ¿Se han fijado? Hay lugares que se ve terrible, ese sí, es el Señor de los ejércitos, es el que despedaza con su palabra, con una mirada o con un aliento suyo, destruye, dice, descuaja los cedros del Líbano, montañas, lo que sea, los despedaza con una sola moción de su interior, si Él quisiera. Pero la mayor parte de las veces, y donde más resalta la presencia de Dios, es en su sensibilidad para amar. Parece más una mamá que un papá en ocasiones, en muchas ocasiones. Bueno, con todo esto, pienso que la figura de San José sí es una figura, pero de un padre amoroso, de un padre que tiene todas las características que deberían de tener la mayor parte de los papás humanos. Entonces, es una figura que se convierte, vamos a decir, en prototipo de padre. Por eso, el primer tema de esta semana se llama Padre Amado. Y pues yo digo que retomando un poquito la importancia de San José, aunque tiene mucho por ser el esposo de la Santísima Virgen María, y si se han fijado en la oración eucarística, en las plegarias, cuando se refiere a San José, ahora se dice con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José. Esa es como la importancia de él. Es esposo de María la Virgen. En el Evangelio mismo de San Mateo, que exalta más la figura de José, comienza diciendo Jesús, hijo de Abraham, hijo de Jacob, hijo de José. Y hace las generaciones hasta llegar al rey David. Y luego de ahí parte hasta llegar, ya no me acuerdo. Y luego, total, que marca 6 familias, como 6 grupos de 7 familias, hasta llegar a José, el esposo de María, de la cual nació Cristo. Así termina la genealogía de Jesús. Pero hace primero toda la referencia de los grandes personajes de la historia y va, encadenando desde Abraham hasta David, desde David hasta la deportación, de la deportación hasta sabe dónde, y luego desde ahí hasta José, el esposo de María, de la cual nació Cristo. Digo, es interesante eso porque Cristo, si no tuviera ese arraigo de parte de su padre, que se llama putativo, es decir, un padre que lo adopta, que lo toma como suyo, aunque no sea, pero por el hecho de darle nombre, de darle apellido, le pasa todas las garantías y toda la herencia que ya viene desde la antigüedad, se las transmite a su hijo putativo, ¿sí? Es padre nutricio, pero también es el que genera la unión con toda la antigüedad del pueblo de Israel. Y es que es muy interesante, si se fijan, medio voy a escribir porque estoy chueco, a ver si no abandono mucho el micrófono de acá, ¿no le hace? ¿Sí se alcanza a oír más o menos? Bueno, si se fijan, habla de 14 generaciones de Abraham, bueno, ahí dice Abraham, ustedes no lo crean, hasta David, y de aquí a la deportación de Babilonia, y de allí hasta llegar a San José. Total, que marca 14 y 14. Si se fijan, el número que está ahí como en juego es el número 7, y es un número muy importante. Aquí son 2 por 7, ¿verdad? Sí. Igual acá, en cada uno de ellos. Y si sumamos 2, 2 y 2, llegamos a una situación media complicada, que serían 6
6 séptimos, pues. Y el número 6 es un número imperfecto. Pero ahí termina la historia, parece que ahí termina la historia. Y se termina San José y da la impresión de que se acabó la historia. Y eso es muy grave para nosotros como creyentes de la filiación divina o de la elección que hizo con el pueblo desde Abraham hasta llegar a José. ¿Cómo nos vamos a quedar en el número imperfecto? No debería de quedarse allí. Pero en el heredero de San José, en Cristo, se abre un grupo de 7 sacramentos. A lo mejor algunos van a decir, está muy sacado de sabe dónde. No, pero es que de ahí es de donde va a brotar las nuevas comunidades de la iglesia. Y se completan los 7 grupos de 7 familias. Es decir, todo el pueblo de Israel llega a la plenitud hasta que viene Cristo. Bueno, esa era nomás una reflexioncilla corriente que yo tengo por ahí. Si quieren algún día se las platico completamente, pero que estoy seguro que no. Es que no tengo tantas ganas, porque está muy complicado probar eso, pero en realidad, viendo por numerología, tiene ese sentido, porque en Cristo llega la plenitud de todo el Antiguo Testamento, ¿o no? Todo el Antiguo Testamento es plenificado en Cristo porque Él potenció la misma naturaleza humana. En su persona centra todo lo que es humano y expone todo lo que Dios quiere dar a conocer a los seres humanos. Ahora, ¿realmente San José es importante porque es el esposo de María nada más? ¿No tendrá ninguna importancia propia? ¿Creen ustedes que la tendrá o no la tendrá? A ver, pues ahora échenle ustedes a ver si es cierto. Que además de ser esposo de María, ¿qué otras cualidades o virtudes tiene él para que queden, para que lo hagan figura primordial en la vida de la iglesia? Porque es el patrono de la Iglesia Universal, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, San José, en el Antiguo Testamento, María tenía que tener un esposo para que fuera una familia. Pues sí, ¿qué tal que se hubiera encontrado por ahí a Bernabé o a algún otro? Eso lo hace esposo de la Virgen María, ¿o no? Pues ahí ya lleva una virtud. No, pues esa ya la habíamos platicado. Hasta ahorita tenemos que se le engrandece por ser esposo de la Virgen María, pero volvimos a caer a lo mismo. Pero si no hubiera sido él, pudo haber sido otro, ¿o no? A lo mejor que sabía escuchar, ¿no? Puede ser una cualidad que sabía escuchar, porque si hubiera sido otro, pues hubiera abandonado a María al saberla embarazada. Si hubiera sido cualquiera. Si hubiera sido cualquiera. Entonces tenía la gran cualidad de saber escuchar, de tener esa confianza en Dios también. Tenía confianza en Dios, porque hay muchos de su tiempo que sabían escuchar. Pero la confianza en Dios, la fe de José, es solamente comparable a la fe de Abraham. ¿Se acuerdan? A San José, por eso se le dice patriarca divino, porque es comparable al mismísimo patriarca Abraham en cuestiones de la fe. Él creyó contra toda esperanza, igual que Abraham. Entonces sí, va por ese lado, por la confianza. Sí es un hombre de la fe absoluta. No solo la confianza se puede depositar en las personas, en cualquier persona. También en el Evangelio de San Mateo dice que era un hombre justo. Varón justo y temeroso de Dios. ¿Se acuerdan? Entonces, esas son virtudes que le caracterizan a San José. Además de una fe profunda, era justo y temeroso de Dios. ¿Qué quiere decir temeroso de Dios? Que creía en
El temor del Señor no es el miedo reverencial, no es respetarlo. El temor del Señor, volvemos a lo mismo, es la confianza absoluta en que la voluntad de Dios es justa y para siempre estable. El temor del Señor es pues el amor a Dios, pero un amor profundo, que en la versión del profeta Isaías, cuando habla de los dones del Espíritu Santo, habla de ciencia e inteligencia, sabiduría y temor del Señor, consejo y fortaleza, pero no pone la piedad. Y ya en los dones del Espíritu Santo actuales se agregó la piedad, pero hagan de cuenta que la piedad es como un desdoblamiento del temor del Señor. Es la parte tierna de la confianza, donde yo le respondo con la oración, con la piedad. Es la parte tierna del amor, donde se nota. Es la respuesta del hombre a Dios, ¿sí? Pero por la confianza, no por el miedo. ¿Se acuerdan de aquella oración de Santa Teresa? No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve. Bueno, ya vi que sí se la sabe, está bien. Y al final dice que aunque no hubiera infierno te temiera, y aunque no hubiera cielo yo te amara. Entonces es un amor profundo por lo que Él es, no por lo que me puede dar o no dar, sino por lo que Él es. No me importa lo que haga o no haga, sino lo amo por lo que es. Eso es lo que San José tenía hacia Dios, un amor tan profundo. Por eso se le llamaba varón justo y temeroso de Dios. Le creía. Por ejemplo, cuando sueña, cuando el ángel tiene sueños, y él le cree, hace lo que le pide. Sí, le cree, porque es un hombre de fe profunda y sabe que Dios habla en sueños. Yo por eso estoy desarrollando una teología del sueño, porque a mí Dios me ha hablado 2 veces en sueños. Un día se los platico, y por eso me la paso dormido, a ver si me vuelve a hablar. Pero es una teología muy bonita. Quienes quieran integrarse a mi grupo, pues ahí luego hacemos una galería de dormitorios para seguir esa parte de... Es más, voy a hacer una congregación religiosa, si Dios quiere, que se llama así, los hijos y las hijas del sueño. Bueno, algo así. Por si Dios habla, ¿verdad? Hay que estar pendientes. Bueno, uno nunca sabe. No dicen que el Espíritu sopla donde quiere. Capaz que un día algo nos quiere decir. ¿Qué más? Aparte de ser un hombre de fe, justo y temeroso de Dios, varón castísimo, ¿verdad? Que se le reconoce también nomás que no me acuerdo, el casto esposo de la Virgen María. En algunas ocasiones se le reconoce así. Quiere decir que José no tuvo más hijos, ¿verdad que no? Y si José no tuvo más hijos, ¿quién era su esposa? Pues María tampoco tuvo más hijos. De su vientre, bueno, ya figurativamente se dice que la Iglesia, como figura de María, esposa de Cristo, del vientre, que es la pila bautismal, de ahí brotan todos los hijos de la Iglesia. Pero ya es una cuestión meramente metafórica, figurativa y sacramental en cuanto incorporados a Cristo. Ahí sí. Y nacemos de María, hasta lo dice el Catecismo de los niños de la primera comunión. ¿Por qué María, Madre de Dios, es Madre de la Iglesia? Pues porque estamos incorporados a Cristo. Y si María es Madre de Cristo, y al ser parte del cuerpo de Cristo nosotros, María es Madre de la Iglesia. Por eso, nada más. Porque Cristo es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Y nosotros somos miembros, por eso es nuestra mamá, no por otra cosa, pues. ¿No lo estoy medio reburujando? ¿Vamos bien? Pues no me estén preguntando cosas que no tocan ahorita. Luego
luego me emociono y me voy por otro lado. Entonces ya llevamos que es un hombre de fe, justo, temeroso de Dios y castísimo. ¿Qué más? No, pues ya con eso, ¿no? ¿O todavía quieren más? Valiente. Tenía que ser un hombre que tenía temple, ¿verdad? Que tenía fortaleza. No se dejaba llevar por los momentos nada más. Tenía la capacidad y luego, además de la fortaleza, tenía la templanza, es decir, la capacidad de medir los peligros y de actuar en consecuencia. Cuando en sueños le dijeron, vete de aquí, agarra al niño y a su madre porque el rey lo quiere matar, Herodes. Y agarró al niño y sin dudar se fue, con todos los riesgos que eso representaba. Pero también había mucho riesgo al quedarse en ese lugar. Aún así, tiene mucha fortaleza. Sí es un hombre firme en las decisiones que debe tomar, valiente. Y creíble también. ¿Mande? Y creíble, porque creyó en el mensaje. Claro, esa es la base. O sea, su fe seguramente es lo más grande que tiene, pero por la fe actuó de esas maneras. ¿Se acuerdan que se dice de Cristo que era un hombre? Bueno, se dice en muchas ocasiones, entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados. ¿Se acuerdan eso? Sí. Cristo iba a la sinagoga todos los sábados. ¿Por qué? Porque era un hombre devoto, ¿no? Tenía mucha devoción. Tenía temor del Señor, amaba a Dios y era un hombre de mucha devoción, constante en lo que le correspondía. ¿Por qué aprendió Cristo a ser así? ¿Por qué creen? ¿Lo llevaba San José o su mamá, la Virgen? ¿Por qué la Virgen? ¿Por qué me la desechan? Porque las mujeres no podían ir a la sinagoga, nomás por eso. Entonces el encargado de formarle esa virtud al niño Jesús fue San José. Dejen que acaben las campanas porque luego ni dejan oír acá. La mano. ¿Ya? ¿No falta uno? ¡Tan! Ahí está. Luego empieza uno y sale esa ¡tan! Por allá. Bueno, era la primera al cabo, ¿verdad? ¿Y tenemos que acabar a las puras 7 o le podemos seguir? No, a las 7, ¿verdad? ¿Nomás les dieron permiso hasta las 7 en su casa? Sí, bueno, está bien. Ah, ¿se van a ir a misa? Ah, bueno. No, pues ustedes se van a la hora que quieran. Yo aquí les sigo platicando. Bueno, entonces, en todo esto podemos descubrir que San José es un modelo de persona, de ser humano, pues, ¿sí? Con toda la dignidad propia del ser humano. Es un modelo de la humanidad que le puede quedar tanto a mujeres como a hombres. Un día me preguntaban, ahora con toda esta cuestión que se ha generado por la cuestión de género, que me decía, bueno, ¿y dónde se basa la dignidad de la mujer? Pues en la creación, o sea, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué más quieren que la dignidad de persona? Dice, pero en lo propio de la mujer es que es persona, con todos los derechos que le atañen a una persona. No hay diferencia en ese sentido, no hay diferencia entre hombre y mujer o lo que sea. Como somos personas, todos tenemos la misma dignidad, ¿de acuerdo? Y nadie debe vulnerar a ninguna persona, ni por sus ideas, ni por sus creencias, ni por su manera de ser. Nadie puede ser tocado. En todas las historias, cuando se habla del hombre, hombre y mujer. Cuando se habla de hombre como ser humano, sí.
porque estamos hablando de términos, son meramente ideas, ¿sí? O sea, no causaría nada, ningún problema. Posiblemente hay una, en otras lenguas pudiéramos tener una, y precisamente cuando dice Dios que creó a Adán, bueno, ahí discúlpenla, dice que el varón se dice Ish, ese es el varón, y cuando pone a la mujer, esa es la hembra, es así, sería, ahí sí tiene una diferencia, dice hombre y hembra. Vean cómo ahí sí causa distinción. Pudiéramos ponerlo, si ustedes quieren, así, pero no vamos a cambiar toda una historia del castellano, ¿verdad que no? O sea, no se puede, simple y sencillamente no se puede, porque son cuestiones subjetivas, son cuestiones de ideología de tantas generaciones y no se puede modificar. Ya intentaron hace algunos años crear un idioma, estaba bien raro, se llama Esperanto, no sé si oyeron hablar alguna vez de eso. Era una mezcla de idiomas para hacer un idioma común, que todas las personas le pudieran entender. Estaba bien batalloso. Yo empecé a estudiar esa cosa, está bien difícil. Sí da la impresión de que uno entiende todo lo que se escribe en Esperanto, pero no es tan cierto, está muy batalloso. Pero en el hebreo sí marca esta diferencia, hombre y hembra, o sea, varón y mujer. Pero como con nosotros son tan diferentes la pronunciación o dijéramos la raíz de hombre y mujer, pues no pega tanto. Si se hubiera acostumbrado a hablar de hombre y hembra y decir el género humano, pues a lo mejor así se hubiera zanjado esta problemática que ahora se ha, pues de algún modo despertado, pero que no nos causa tanto problema, creo, ¿o sí? ¿Les preocupa a ustedes de alguna manera? No, ¿por qué? Pues por cada quien su identidad, y la identidad de nosotros es que somos seres humanos, y eso es lo que nos unifica, pues, eso es lo que nos da solidez en nuestra dignidad, la humanidad, nuestra esencia, nuestra naturaleza. Bien. ¿Ya verdad? ¿No quedamos peleados con eso? No, es una cuestión compleja, pues, pero yo nada más digo que en otros idiomas, sí causa sí se nota cierta diferencia. Fíjense, una vez un padrecito, estábamos allá estudiando en Roma, según eso, y pues a uno como sacerdote le piden que vaya a celebrar en las casas en los conventos, y a los padres mexicanos que estábamos en ese colegio, pues nos tocaba una semana cada quien ir a celebrar ahí con las madres, porque la misa era como a las 6 de la mañana, pues bueno, total, va uno todo sacrificado a celebrar. Y un padrecito iba a ir por primera vez, ya tenía como 3 meses ahí en Roma, ya había estudiado su curso de italiano, ya estaba en clases y todo, pero era la primera vez que iba a predicar en italiano. Total que llega, y como eran puras monjitas, pero le dijo a otro padre, le dijo, acompáñame, ¿no? Sí, por si algo pasa. Pues total, aquel muy emocionado, y ya iba a empezar el sermón y le dice, sorelle, y no sé por qué me dice, es sorello, y sueltan la carcajada todas las monjitas, porque es sorelle e fratello. Pues si me hagan de cuenta que dijo algo así, ¿no? Mujeres y mujero. Pues no pega, o sea, con cambiarle la letra final no cambia el significado de las palabras, no se puede. Entonces pues muy emocionado dice, sorelle, pero se acordó que estaba el padre y se trabó en el medio, es sorello. Pues ya no pudo predicar porque las monjitas a risa y risa. Dijo, no, mejor ya vámonos a la Eucaristía porque esto ya no sirvió. Todo su sermón que había preparado se fue con eso ahí. Entonces se le reconoce a él como el sorello, así se llama, ni modo. Bueno, entonces San José es modelo de hombre como persona.
pero también es modelo de varón, es modelo de papá, porque tiene ¿cómo les diré?, el cuidado de cada momento de la formación de su hijo, y está al pendiente de que no falte nada y de que el peligro que se corre no le cause daño a su familia. Es papá en todos los sentidos. Pero también es modelo de creyente, es modelo de hombre de trabajo. Dice, espérense pues. Mientras le borro. Y es que toda la vida de San José fue un ministerio al servicio de la redención, porque él estuvo desde el principio, desde la encarnación, él empezó a servir. Él fue el que cuidó que todo se diera en las mejores condiciones. Aún, y eso lo decía el Papa emérito, Benedicto, dijo una cosa muy bonita en una de las celebraciones de Navidad. Dice que el nacimiento de Cristo fue un momento de tanta desesperación, de tanto dolor, de tanta tristeza, solamente comparado al momento de la cruz. Nosotros lo celebramos con mucha alegría y mucho gozo y sabe cuánto, ¿no? El nacimiento. Pero dice el Papa Benedicto que solo se puede comparar toda esa angustia y ese sufrimiento y ese dolor, solo se puede comparar al momento de la cruz. El abandono que sintió San José fue de lo más desesperante que ustedes se pueden imaginar. ¿Y saben por qué? Porque San José fue al pueblo donde él había nacido. No fue a un pueblo extraño, ¿de acuerdo? San José debería de haber tenido tíos, primos, conocidos de su padre, y le negaron la entrada a sus casas. Fue despreciado por su propia gente. Cristo fue despreciado desde su nacimiento por su gente. Vino a los suyos y los suyos no lo conocieron. Y hasta se me puso el cuero así. Y dijo el Papa eso, dijo, fue un momento de abandono que seguramente San José se tuvo que comer. No estuvo presente, según la Sagrada Escritura, no estuvo presente en la muerte de su hijo, pero sí estuvo presente en el nacimiento, y él es el que tuvo que apechugar todo el abandono y todo el dolor y todo el sufrimiento. Él fue el que lo llevó. Nosotros vemos a María muy dolorosa y todo eso, sí, pero a San José no lo descartemos del dolor, porque él también lo experimentó en una forma terrible. Padre, en un libro de Enrique Ponce de León, tengo yo el libro del Señor Jesús. Ajá. Dice que cuando nace el niño, José llora. Y es por lo que está diciendo ahorita. Sí, pues es que Entonces llora porque, entonces ahí cuando le contesta uno, ¿por qué lloró José? Porque no le dio una vida digna, porque no tuvo un nacimiento digno. Entonces ahí nos está dando la respuesta. sí, pero es que porque fue abandonado por los suyos, ¿de acuerdo? O sea, si hubiera sido en un pueblo extraño, ustedes se van a algún lugar donde no los conocen, donde no tienen arraigo, nada, y que no los dejen entrar, pues, ¿cuál es el problema? Yo no creo que ustedes dejen entrar a toda la gente que les va pidiendo asilo, ¿o sí? ¿No? Negarle la entrada a una persona desconocida, pues
pues no es tan extraño en este tiempo, sobre todo, porque hace algunas décadas todo mundo le hacía campo a los demás. Eso caracterizaba al pueblo mexicano, la hospitalidad, la generosidad que teníamos para dar alimento, para dar comida, para dar alojo o lo que sea, era algo que nos caracterizaba como pueblo. Ahora se notó mucho con estas oleadas de gente de Haití que venían con tanto sufrimiento, pasaron por México y fueron recibidos ahí más o menos. Llegaron a Estados Unidos, cruzaron la frontera, los lazaban, como dijo el de la canaca, los amarraban como puercos. ¿Verdad qué diferencia? Porque la vocación de México desde siempre ha sido recibir a las personas que están necesitadas de amor, o de un lugar para dormir, para comer, todo el tiempo. Pero se nos va acabando poco a poco. Bueno, San José tenía todas esas virtudes. Era servidor desde la encarnación y preparar al niño a través de sus actitudes para llegar al momento culminante de la muerte en cruz. Pero sepan, y a mí me parece muy acertada esa reflexión del Papa, que José también tuvo que pasar por la angustia, por el abandono, por el sufrimiento a un grado terrible. Por eso, por ser despreciado por los suyos en el pueblo donde él nació, donde seguramente tenía familiares todavía, lo despreciaron. Su propia familia lo hizo a un lado. Ahora, yo digo que en las virtudes humanas que San José le formó al niño y que Cristo las llevó a lo largo de su vida como hombre de una fe profundísima, como hombre de compromiso con los demás, como hombre de amor. Eso es lo que lo posibilitó a Cristo, el tener la misericordia con la gente necesitada. Le dolía ver a la gente que lo anduviera siguiendo. Dice, andan como ovejas sin pastor. ¿Se acuerdan aquella vez que dice que está en el huerto de los olivos volteando hacia Jerusalén y dice, cómo quisiera reunirte, así como la gallina junta sus pollitos, pero tú no te dejas? Cristo sentía dolor por el sufrimiento de los demás. Tenía corazón de adolorido, de miserable, pues, misericordia. Sufría con el que sufría. Y les digo, todo ese compromiso que le formó su padre desde el principio, pues Cristo lo fue llevando a lo largo de su vida, sobre todo ya cuando empieza a predicar. Fue muy poquito el tiempo que predicó y pues era un hombre relativamente joven, de 30 años, bueno, a los 33 murió, se supone. Él ya había realizado toda una obra de salvación. 33 años, para los que los pasamos ya antes de antier, son bien poquitos. Los que apenas le andan llegando, 33, yo creo que, híjole, ya voy a cumplir 33. Pero ya los que cumplimos muchos más, si no, hombre, 33 eran bien poquillos, ¿o no? Sí. Como ustedes todavía no llegan, todavía no saben lo que se siente, pero uno como quiera ya está medio viernes, pues ni modo. Bueno, miren, hasta aquí es más o menos lo que estaba para el tema, pero me gustaría hacer una comparacioncita, no sé si me dan chance, al cabo todavía nos quedan 5 minutos más o menos, de el verdadero autor o del verdadero estudioso de la palabra de Dios. No crean que es San Jerónimo, aunque me oiga quien me oiga. El más perrón de todos los estudiosos de la Biblia, y que sí es santo, aunque no esté reconocido o no esté canonizado por la Iglesia Católica Latina, pero sí está canonizado por la Iglesia Oriental,
y es un monstruo de la exégesis y del trabajo de la Biblia, y ustedes seguramente lo han escuchado. ¿Se acuerdan de ese hombre? Orígenes es el verdadero campeón del estudio de la palabra de Dios. Se habla que Orígenes escribió entre 3,000 y 4,000 libros, más o menos, de los cuales están casi todos perdidos. Se recuperaron solamente algunos. Está el comentario sobre el Éxodo, bueno, no me acuerdo si hay sobre el Génesis, creo que sí. Está un comentario a San Mateo, hay un comentario muy bonito al Cantar de los Cantares. Hay varios libros que se recuperaron. La mayor parte los hicieron quemar por unos errorcillos que tuvo doctrinalmente, y por eso no fue contado entre los santos de la Iglesia Católica, pues, porque tiene un error muy grave de una doctrina que se llama apocatástasis, donde él dice que siendo Dios tan misericordioso, va a haber un momento en que se apiade hasta de los que están en el infierno. Es una teoría muy extraña, ¿no? Pero yo le he escuchado de gente que no conoció a Orígenes, y algunos creen eso, pues, que Dios es tan bueno que tarde o temprano se apiadará de los que están en el infierno. Pero es dogma de la Iglesia que el infierno es eterno. Entonces no se puede creer lo contrario, y por eso fue condenado Orígenes, por la doctrina de la apocatástasis. Dios perdonaría tarde o temprano. Pero él hace una comparación muy bonita y es muy rápida, a ver si alcanzamos. Al cabo ni los va a dejar irse el agua. Por eso le pedí a mi Padre Dios que lloviera. Si yo en mi otra vida era Tlaloc, intercesor de la lluvia. Miren, acuérdense, el hijo más importante de Jacob, el hijo de Isaac, el hijo de Abraham, ¿quién era? El hijo más importante de Jacob. ¿Mande? ¿Él era el más grande? ¿Y luego por qué era el más importante? Sí saben que el primogénito es el más importante, ¿no? Entonces, ¿quién era el hijo más importante de Jacob? Esaú era el hermano. ¿Mande? José. Él era el penúltimo. ¿Por qué iba a ser el más importante? ¿Por qué? Porque Dios se le revelaba en sueños. Ese es nuestro padre fundador de la teología del sueño, San José. Digo, José el patriarca, pues, el hijo de Jacob. Ya no la estén haciendo de emoción, al cabo ni se les oye nada. Miren, José, el hijo de Jacob, es muy importante para el pueblo, porque Dios lo mandó, así dice la Biblia. Dios había enviado ya a José para que le diera de comer a su pueblo, y José repartía granos al pueblo de Jacob cuando estaba prisionero, bueno, que estaba viviendo en Egipto como asilado político. ¿Y quién sería el hijo más importante de José? De todo el pueblo, de todo el pueblo judío o hebreo, perdón. ¿Quién habrá sido el hombre más importante de de esas familias? Después de José, ¿de quién se habla? ¿Mande? ¿De quién? Rubén. Ese ya se había muerto. Después de José, el que se vuelve a hablar en la Biblia es ¿quién? Y se escribe, no la van a llegar, ¿verdad? Ya se me cansó el pie para falar. Ese que quiere decir Moisés, ¿cierto? Y fíjense, acá después sale otro José, que también es hijo de Jacob. Este otro José tuvo un hijo
que no solo daba, ya no lo dio el mismo José, no solo daba de comer granos, multiplicaba ya los panes. Y el hijo más importante de este otro José se le dice Mesías. Y se oye una cosa muy curiosa. Moisés quiere decir salvado de las aguas, y este quiere decir salvador. Fíjense qué cosa tan... O sea, eso lo encontró Orígenes. Y él dice, en las dos figuras de José, el antiguo, y de José el nuevo, se va a fundir en una sola cosa. El que rescató al pueblo hebreo, llevándolo a la tierra prometida, y el que lo rescatará de la tierra prometida para llevarlo al cielo. Se funden casi en una sola realidad, la salvación. Eso yo pienso que es capacidad de interpretación de la palabra de Dios y viene del mismísimo Orígenes, porque él todo lo lleva a ese momento fundamental que es ¿cómo les diré? Que la historia se viene caminando hasta llegar a su punto máximo, que es en la encarnación del Hijo de Dios. Y es que el nombre mismo de Jesús también quiere decir eso, tiene la misma raíz hebrea, Yeshua, es el Salvador, es lo mismo. Se pegan ahí los nombres, todo, van a dar el mismo lugar, exactamente. Las raíces son iguales. Allá me faltó una letra, pero no la quise poner, nomás para que vieran que la raíz original, bueno, la raíz, ¿cómo se llama? El gramema de la palabra está ahí. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Esto es lo que genera un padre que ama. Ojalá en la figura de San José pudiéramos apoyarnos cada uno para ser personas que amamos y que generemos bondad en nuestros hijos, que generemos vida para más adelante. Siguiendo la figura de San José, todos deberíamos de procurar la salvación de los demás. ¿Cómo? Haciendo hijos mejores. Un día, al cabo ya no se fueron, ¿o sí se van a ir a misa? Un día llegaron unas personas bien tristes porque pues su hija ya no les hacía caso, estaba chiquita, pero dice, padre, es que delante de la niña, fíjense, a veces dicen, padre, es que nosotros ya no sabemos qué hacer con esta niña, se la trajimos para que usted le diga algo, es que de verdad no sabemos qué hacer con ella. Volteé a ver a la chica, digo, ¿cuántos años tienes? Dijo, 8, así. Dije, mire, yo les voy a dar un consejo nada más. Agarren esa cría, vayan y tírenla por allá afuera en el arroyo, échenla y regrésense a hacer otro, a ver si les sale mejorcito. Porque si no pueden hacer nada con esta cría, tírenla, pues ¿para qué? Si no sirve de nada, ya tírenla. Y la niña, y los ojos se le hicieron así, y se corre con la mamá y la abraza. No, mami, dice, no me tires, al cabo ya te voy a hacer caso. Pues ¿cómo que no pueden hacer nada con su hija? Bonito chiste, le pues tírenla, si no sirve la garra. Pues ahí se fue ya la otra prometiendo que de aquí para adelante iba a ser la mejor niña del mundo. Ya después la vi se hizo peor, pero bueno, ni modo, esa no era culpa mía. Y yo a veces les digo, ¿qué es lo que pretenden todos los papás? Hablo genéricamente, pues. Papá y mamá, ¿qué es lo que pretenden para sus hijos? ¿Qué buscan para su familia? Lo mejor. ¿Qué otra cosa buscan para sus hijos? Que sean personas de bien. ¿Qué más? Pues con eso tiene, ¿no? Darles lo mejor,
y que sean personas de bien. Que sean personas de bien, con valores, que tengan virtudes ya desarrolladas. Bueno, ¿lo están logrando? Entonces, ¿qué diantre están haciendo, pues? Digo, si ese es el objetivo de su vida y no lo logran, pues algo estamos haciendo mal, ¿no? Porque según yo escucho, todos pretenden eso, que sus hijos sean mejores que ustedes, que sean personas de bien, que tengan todo lo mejor que ustedes no pudieron tener, que tengan mayor desarrollo, mejor crecimiento, mejor vida, bla, 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 en todos los sentidos. Pero no lo logran. Quiere decir que algo no estamos haciendo bien, no está funcionando. Y mi reflexión ya final es, ¿por qué nuestros abuelos era gente que nunca fue a la escuela o fueron muy poquito a la escuela y eran personas tan educadas? ¿Y por qué ahora hay tanta gente que tiene tanta escuela y tan poca educación? ¿Dónde rompió? ¿Dónde se quebró? ¿Dónde estuvo la falla? A mí no me están diciendo nada, yo estoy hablando de sus hijos, allá vayan a pelear. Yo nomás estoy diciendo lo que veo, ¿de acuerdo? Es la corrección a tiempo, de la forma que cada quien quiera, eso yo no me puedo meter. Pero la corrección, corregir a una persona siempre será para su bien. Lo dice el eclesiástico, pues. Dice, las lágrimas que le arranques a tus hijos de niño serán lágrimas que te ahorres tú en tu vejez. Así de fácil. Bueno, entonces, nada más quería hacer un poquito esa comparación. Era más larga, pero ya no dio el tiempo y aparte el agua ya no nos dejó. Y el tiempo tampoco. Pero sí les agradezco pues por esta presencia, que aún con las inclemencias se hicieron presentes. Llévenlo a las demás parroquias, pues. Digo, a sus parroquias. ¿Cómo dijo las lágrimas que ¿Mande? las lágrimas que No sé, yo nomás digo una vez y se me olvida. No, dice que las lágrimas que le arranques a tus hijos en su niñez, ya lo vamos a sacarlo por conclusión. Ya, pues si no es dictado como si no. Bueno, pues yo creo que vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración y terminamos con este momento. Primero, ya si Dios nos da licencia, en la semana continuarán otros padres, cada quien pues presentando el tema que nos corresponde. Vamos a ponernos de pie, hasta yo me voy a poner de pie. No se crean ya. ¿Quién se sabe bien ese cantito de escuchar tu palabra? Es inicio de fe en ti, Señor. Escuchar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Meditar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Proclamar tu palabra, mi Dios, es ya dar testimonio de ti, Señor. Otra vez. Escuchar tu palabra es inicio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es captar tu mensaje de amor. Meditar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti.
proclamar tu palabra, Señor, y a dar testimonio de ti, mi Dios. Dios Todopoderoso, escucha nuestra oración, acompaña siempre nuestro caminar, da a nuestras familias la capacidad de vivir unidos a ti, de profundizar nuestra fe, de formar ese temor a tu nombre, es decir, el amor que te debemos, y responder de una manera justa, siendo piadosos, siendo siempre fieles a tu mandato. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pues muchísimas gracias a todos, que tengan bonita tarde, Dios los bendiga. Cuídense.